El libro de Números, exactamente como su nombre lo dice, habla de datos, de estadísticas. Y estudiamos ya en los primeros 2 capítulos que el proceso administrativo está implícito en este libro y que es nuestra responsabilidad rasgar todos esos conceptos para aplicarlos a nuestro diario vivir. En el capítulo anterior estudiamos que el organigrama que la Biblia establece para la nación hebrea es un organigrama circular, que los libros de administración moderna también sugieren que es lo mejor para un equipo o una empresa sofisticada y grande. En fin, como eso ya lo estudiamos el domingo, lo que corresponde hoy es estudiar otro nivel de ese diagrama. Cuando digo otro nivel, me estoy refiriendo a que lo que estudiamos el domingo es que todo giraba alrededor de Dios en un organigrama circular, que los canales de comunicación estaban más cerca del pivot o eje y eso lo hacía bastante ventajoso, especialmente cuando la estructura se agranda. Este fue el primer círculo que estudiamos y aquí estaba el liderazgo del Estado o el liderazgo civil. Hoy nos corresponde estudiar el círculo más cercano, que es el círculo religioso. Pero si usted revisa, si hablamos del círculo civil y del círculo religioso, estamos hablando de la iglesia y del Estado. Entonces, el libro de los Números, para sorpresa de los que nunca lo han leído, lo primero que hace es organizar literalmente la iglesia y el Estado, de modo que la nación esté muy bien ordenada. Para eso es necesario conocer algunos detalles para nuestro estudio de hoy. Entre ellos, deben saber que los hijos de Aarón fueron 4. No los memoricen, ya les voy a explicar, pero sí debo escribirlos. Y como no son en español, me cuesta más. Nadab y Abiú. Y tuvo también a Eleazar y a Itamar. Bueno, como dato curioso, deben saber que estos 2 los vamos a sacar del escenario porque ofrecieron fuego extraño y murieron. A propósito, no les voy a explicar aún qué significa fuego extraño. Lo voy a explicar un poco más adelante, pero por ahora ustedes ya saben que fueron 4 hijos. Luego, Eleazar e Itamar. Si hablamos de que en la organización este es el círculo religioso, obviamente aquí debe estar Moisés y después Aarón. Ahora, ¿saben por qué estoy escribiendo en el oeste, verdad? ¿Por qué estoy escribiendo en el oeste? ¿Alguien quiere recordarme? Uno nada más, que levante la mano y me diga por qué. Hermano, porque al oeste estaba ubicada la tribu de Judá en la organización civil. Y les expliqué que Judá era la punta de lanza, que en realidad Judá era quien tenía la batuta en este campamento, el liderazgo. Así es que si hablamos de canales de comunicación y Judá está al oeste, pues lo más sensato, pertinente es poner al liderazgo religioso cerca del liderazgo civil. Imaginen, si hubiéramos dejado el liderazgo religioso en el este, es decir, en el lado opuesto, el canal de comunicación entre estos 2 se distancia y no pasen de largo. No estamos hablando de un equipo de 20 personas
No estamos hablando de una organización de 2000. Y digo 2000 o 3000 porque eso es nuestra iglesia. Aún en nuestra iglesia hablar ya de 2000 o 3000 personas, eso complica los canales de comunicación. Aquí estamos hablando de 2 millones de personas y no había medios de comunicación con tecnología de punta. Así es que si quien me dio el dato de que el Gran San Salvador son 2,5 millones, imagine, si hablamos de los dos extremos, es decir, de oeste a este, estoy diciendo que probablemente si colocamos el liderazgo civil en San Martín, el liderazgo religioso quedaría en Santa Tecla. Y al decir eso, en una época en donde no hay vehículos motorizados, en una época donde no hay telefonía, ¿cuánto tiempo habría significado? Estoy diciendo todo esto para que reflexionemos. Dios es un Dios de orden y todo esto tiene una razón. Claro que cuando leemos el libro de los Números de forma casual, rápida y sin la ayuda de un instructor, pensaremos, esto es aburrido, esto es insufrible. Pero cuando tenemos la ayuda básica, descubrimos que es una descripción de puestos. Descubrimos que es un manual de organización más que portentoso. Pero en fin, Eleazar tomó el legado de Aarón en cuanto Aarón murió. Y luego Itamar tomó el liderazgo de otras 2 posiciones. Miren que estoy colocando solo los puntos cardinales. No estoy colocando las 12 tribus por asunto de recurso mnemotécnico. Eso ya lo estudiamos el domingo. Yo ahora solo estoy intentando crear un antecedente para que todos estemos en la misma página. Eleazar, hijo de Aarón, se convirtió en sumo sacerdote. Sumo sacerdote significa el jefe de los sacerdotes, el que tenía el liderazgo. Y luego Itamar tomó el liderazgo de otros 2, que eso se los explico después, porque voy a hacer aquí un paréntesis para decirles con emoción. Nuestro Dios es un Dios de orden que se ocupa de los detalles, porque estos son detalles. Claro que si usted quiere quitar estos detalles, entienda que eso es anarquía, eso es desorden. Y Dios se ocupa de que quienes están en esas posiciones sean personas calificadas para esos detalles. Por eso la descripción de puestos. Dios no dejó nada al azar. Dios no dejó nada al dicho popular. Si ya está en el caballo, jinetéelo. En simple español eso significaba, bueno, usted no sabe montar a caballo, pero ya está ahí, tome la cuerda y vea qué pasa. Eso es tomar las cosas con ligereza, con frivolidad y con necedad. Dios no permitió que la nación hebrea fuese organizada de esa forma. Puso todo en su sitio. Ahora, esto no debería sorprendernos mucho. Más bien deberíamos decir, bueno, es lógico. Si Dios es un Dios de orden, es lógico que todo haya quedado así. Tal vez lo que sorprende es que encontremos en la Biblia un libro que registra el proceso administrativo tal cual los principios de administración moderna hoy lo usan, que ya les dije, de moderna no tiene nada. Pero en fin, cuando digo que no debería sorprendernos,
el orden sistemático, es porque les puedo asegurar que aquí, en medio de esta congregación, hay no pocos de ustedes que son exitosos en sus negocios, en sus trabajos, en su profesión. Y una de las razones por las que son exitosos es porque son personas ordenadas y sistemáticas. Es difícil o imposible alcanzar metas sin ser ordenado y sin ser sistemático. Así es que los que de ustedes tienen éxito, de sobra estoy diciéndoles que parte de vuestro éxito fue consecuencia de que fueron personas ordenadas y sistemáticas desde el comienzo de sus estudios, desde el comienzo de aprender un trabajo. Lo que contrasta y es digno de exhortación es decir esto: si así fuéramos para las cosas espirituales, nuestra vida moral y nuestra vida espiritual también sería exitosa. Porque yo hablé de que son personas exitosas en su trabajo, en su profesión, pero yo no dije que son personas exitosas en su familia. No dije que son personas exitosas en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque la vida espiritual la ven con frivolidad, con displicencia, sin importancia. No se ocupan de los detalles. Como prueba, varios de ustedes en toda la semana no abrieron la Biblia. Varios de ustedes no han tenido tiempo para orar. Sí han tenido tiempo para ver noticias, para ver Netflix, pero no han tenido tiempo para orar. No tienen tiempo para el servicio. Faltan a sus compromisos espirituales por cualquier razón. Ni siquiera digo casi por cualquier razón. Digo, faltan por cualquier razón. No son ordenados, no son sistemáticos en su vida espiritual. Tampoco vamos a tener éxitos en nuestra vida espiritual. Bueno, que el libro de los Números nos grite que debemos cambiar nuestro estilo de vida es emocionante, siempre y cuando tenemos un corazón abierto para hacerlo. Pero eso depende de ustedes. Antes de seguir nuestro estudio, debemos en oración pedir al Señor su guía. Por favor, les ruego que se pongan de pie para que en una actitud de mayor reverencia pidamos su iluminación y su inspiración. Señor, gracias por traernos a tu casa. Te ruego por los que han venido con el espíritu y la actitud correcta. Deseos de aprender, deseos de practicar tu palabra, deseos de adorarte. Especialmente te ruego que nos ilumines y que nos des inspiración para poder aplicar todo esto a nuestro diario vivir. Pero también te rogamos por los que vinieron por cualesquiera otras razones. Quizá si obras ese milagro y tocas sus corazones y sus mentes, ellos y ellas pueden reflexionar y adoptar un corazón, Señor, de orden para las cosas espirituales. Por favor, te rogamos de tu guía en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Si yo quisiera seguir ordenando el diagrama de la nación hebrea, les sugiero que memoricen los líderes de los puntos cardinales, porque ya les expliqué el domingo que cada posición en el punto cardinal obedecía a un liderazgo. Así es que
ya sabemos que todo empieza en el oeste. ¿Alguien recuerda quién es el líder en el sur? También les dije que deben girar en el sentido de las agujas del reloj. Un ingeniero civil me comentó el domingo que las cartas topográficas, si mal no recuerdo el término, también lo hacen con el sentido de las agujas del reloj. Interesante, ¿eh? Pero en fin, ¿quién va en el sur? Rubén. ¿Por qué Rubén? Es que si solo memorizan los nombres sin la razón, después no van a poder recordarlo. Rubén era el primogénito, era el que le correspondía a esta posición, pero debido al liderazgo del linaje mesiánico, lo adoptó Judá y pasó Rubén a una segunda posición. Bueno, ¿quién está en el este? No es Benjamín, es Efraín, el hermano mayor de los hijos de José. Benjamín es el hermano menor de los 12. Y finalmente, ¿quién está en el norte? De donde vendrá el anticristo. Bueno, ya tenemos aquí la organización civil. No voy a seguir poniendo a los otros porque no persigo que memoricen los 12 hijos, aunque en buena hora que lo hagan, pero no para nuestro estudio. Hasta aquí sería sencillo colocar a Eleazar como hijo de Aarón y decir que Itamar está dirigiendo otros 2, pero la pregunta es ¿quiénes 2? ¿Y por qué están ahí? Levi tuvo 3 hijos, que esos sí debemos recordarlos. Los hijos de Leví fueron, a anotarlos, Gersón, Coat y Merari. Pastor, ¿y esto por qué es importante que nosotros los memoricemos? Por lo que van a hacer ahora. Pero paciencia, solo estoy dándoles los antecedentes. Los 3 hijos de Leví hay que colocarlos en estos 3 puntos cardinales. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Porque entonces les voy a comentar quién tomó y por qué este liderazgo, que es lo más sorprendente. Y yo puedo seguir llenando esto, mostrarme la gráfica un minuto, y puedo mostrarles eso, apagala. Pero si yo hago eso, no les estoy estimulando para que ustedes estudien la Biblia. Así es que lo que debo hacer es estimularles para que ustedes hagan ese diagrama en sus casas. ¿Cómo? Como todo diagrama es una representación gráfica que facilita la lectura de la organización. Pero esa organización tiene una descripción técnica, que nosotros no somos amigos de esa descripción técnica porque es larga, tediosa. Nos basta con ver el organigrama. Bueno, para hacer un organigrama es punto de honor sacar datos. Esos datos regularmente se ordenan en una matriz o cuadro que nos facilita los datos para luego trasladarlos a una carta de organización. Así es que lo que ustedes van a hacer ahora es que yo les voy a dar los versículos y supongo que trajeron en qué anotar. Porque recuerdan que lo que hacemos es estudiar la Biblia, ¿verdad? Bueno, sí, voy a quitar estos. Así es que vamos a hacer un cuadro en el cual yo les voy a dar el versículo de la Biblia, después el punto cardinal, luego deben poner la actividad a que se dedicaba y luego la cantidad. Bien, ¿de qué les estoy hablando?
en este cuadro hay 3 hijos de Leví que van a ocupar estas 3 posiciones. Así es que les voy a decir dónde está Gersón. Gersón está en los versículos 25 y 26. No lo busquen aún, déjenme explicarles. Como Gersón está en el versículo 25 y 26, ustedes van a buscar estos versos y van a colocar el punto cardinal donde Gersón quedó en la organización. Luego van a decirme cuál era la actividad de los gersonitas, es decir, los hijos de Gersón, qué iban a hacer en el tabernáculo. Después van a poner cuántos eran. ¿Entendieron lo que van a hacer? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, hagamos el primero como un ensayo. Vayan al capítulo 3, libro de los Números, y vamos a sacar estos datos. Capítulo 3, libro de los Números, vamos al versículo 25 y sacamos esos datos. Bien, ¿dónde iba a estar el punto cardinal en donde quedó Gersón? ¿Perdón? No, esa era la actividad, el punto cardinal, al norte. ¿Dónde es el occidente? Es el oeste. ¿Dónde es? Ya me equivoqué, me dijeron allá, se me cruzaron. ¿Dónde lo colocamos? Bueno, se los dejo de tarea. ¿A qué actividad se iba a dedicar? A cuidar el tabernáculo. ¿Cuántos resultaron en el censo? ¿Cuántos gersonitas? $25 y $26. ¿No está ahí? Bueno, sigan leyendo hasta encontrarlo. ¿Cuántos? 20.500. Bien. Ya tenemos 20.500. ¿Entendieron cómo hice esto? ¿Sí, amén o no amén? ¿Entendieron cómo hice esto? No. Es que pequeño error, Evelio. 7.500. Qué barbaridad. No se preocupen, no lo pongan aquí, porque yo ya lo tengo en el cuadro. ¿Entendieron lo que estamos haciendo? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en sus casas? Van a poner a Coat y van a poner a Merari. Y luego van a hacer esto. Yo les puedo dar ya los versículos, pero pienso que ¿por qué les voy a facilitar el trabajo? Es mejor que los encuentren y entonces disfruten la lectura completa del capítulo. Cuando ustedes ya hayan llenado esta matriz o este cuadro, está bien, pues les voy a ayudar, me están haciendo gestos. Les voy a dar los versículos 29, 31 y Merari 33 y 35. Cuando ustedes hayan llenado este cuadro, fácilmente van a ir a aquel y van a poder construir su propio diagrama. Ahora poneme el diagrama. Y van a poder saber que los meraritas, en realidad, que son de Merari, uno de los hijos de Leví, quedaron en el norte y que eran 6.200. Sabrán que Gersón quedó en el este,
y que eran 7.500, que los coatitas quedaron al sur y eran 8.600. Los coatitas son los hijos de Coat. Y descubrirán el trabajo de cada uno de ellos dentro de este sistema, porque Dios se los dio detalladamente. Cuando usted está leyendo el capítulo 3 sin esta ayuda, usted está perdido y dice, no sé qué es todo esto. Pero cuando usted ya construye este diagrama, entonces usted concluye, wow, vaya que Dios tenía un propósito para todo esto. Y un detalle, y todo de forma sistemática, al punto que uno termina sorprendiéndose de algunos detalles que ahora les voy a explicar. Pero antes de explicárselos, pregunto, ¿me di a entender hasta aquí? ¿Sí, amén o no amén? Mi pregunta no es si ya hicieron el cuadro, eso es vuestra tarea. Pero es fácil, bajan del Facebook la gráfica, entienden la gráfica, luego leen el capítulo, hacen vuestro propio cuadro. Les puedo asegurar, aquellos de ustedes que dicen, pastor, yo cuando empiezo a leer la Biblia a los 10 minutos estoy dormido y no entendí nada. Si ustedes hacen lo que les estoy sugiriendo, van a pasar 1 o 2 horas muy emocionados haciendo esto, especialmente con lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Atentos. Al sumar, yo no me acuerdo si dijeron 7.500 o 22.000 aquí, pero al sumarlos resultan 22.000. El versículo 39 lo dice. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, y conforme a la palabra de Jehová, contaron sus familias, todos los varones de un mes arriba, ¿fueron cuántos? Bueno, fueron 22.000. Por eso era necesario poner también los números. ¿Por qué? Por lo que viene. Pero antes de explicarles lo que viene, les pregunto, ¿recuerdan quiénes eran los levitas? ¿Quiénes eran los levitas? Los descendientes de Leví. ¿Recuerdan que ellos perdieron el privilegio de heredar? Pero se arrepintieron. Pero perdieron el privilegio de estar en la organización civil y de heredar la tierra por su pecado. Bueno, ahora resulta que ya sabíamos que Dios les concedió el liderazgo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué está contándolos? Porque no contó solo a los levitas. También exigió que se contaran los primogénitos. ¿Saben qué es un primogénito? Bueno, voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer cuenta y caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 módulos. Voy a sugerir que se han perdido 4 hijos de Jacob. Aquí hay solo 8. Y voy a decir que en una de esas tribus de Jacob, aquí están los de Zabulón. Por favor, se ponen de pie los papás. Solo los papás de Zabulón. Si usted es papá, póngase de pie. Es una ilustración, una recreación. Solo papás, mamás no. Bien, todos ustedes son papás. Consecuentemente, todos ustedes tienen un hijo primogénito. ¿Estamos claros? Igual todos ustedes, Pero quiero nada más platicar con esta tribu y perdonen que los tenga de pie un ratito. Es una recreación para que entiendan mejor esto. Todos sus hijos primogénitos, que son 2, 4, 6, como 40 que se han puesto de pie en este módulo, sus hijos primogénitos no les pertenecen.
El Éxodo enseña que su hijo primogénito es de Dios, que Él los compró. ¿Dónde dice eso? Ya les voy a mostrar la escritura, pero se la voy a explicar primero. Todos recuerdan cuando el ángel de la muerte arrebató el alma de los egipcios primogénitos. ¿Recuerdan todos eso, verdad? La última plaga. ¿Recuerdan que cuando el ángel de la muerte tocó la puerta de sus casas y su esposa y ustedes estaban angustiados porque oían los gritos de los egipcios, el ángel de la muerte pasó de largo en sus casas? No pudo entrar. ¿Por qué no pudo entrar? Porque había una señal, la sangre del cordero sustituto, que imposibilitaba la entrada del ángel de la muerte. Sus primogénitos fueron librados de ese ángel. Dios dice que le pertenecen a Él, que no son de ustedes. ¿Me estoy dando a entender? Que con sus demás hijos hagan lo que les dé la gana, pero que con sus primogénitos son solo de Él. ¿De veras? ¿Dónde dice eso? Bueno, no se sienten, por favor. Es que tengo pleito con ustedes. Vayan al versículo, siempre capítulo 3, vayan al versículo 45. Siempre capítulo 3, solo que ahora el verso 45. ¿Ya? Dice, toma los levitas en lugar de los primogénitos. Versículo 46. Para el rescate de los 273 de los primogénitos que exceden a los levitas. Bueno, ¿qué es esto? Dios está diciendo, todos ustedes son hebreos y saben de sobra que los primogénitos son de Dios. Pero a todos ustedes les ha importado un comino lo que Dios dijo. ¿Saben por qué? Porque todos estos papás, cada vez que viene un hijo en ese contexto hebreo, significa producción, significa dinero. Porque entre más hijos tenían en ese entonces, más podían trabajar la tierra, más pesca, más comercio. Entonces los hijos eran dinero. Así es que, ¿saben que ninguno de ustedes quiso nunca darle su primogénito a Dios? Veían con displicencia que vuestro primogénito fuera a trabajar a la parte espiritual. Algo así como, yo no estoy creando a mi hijo para que termine en eso. Así es que Dios dice cuando estaba organizando a la nación, en nuestro español, pueden sentarse ya, perdonen que les puse de pie, tienen cara así como, hey. No, si era con todos en realidad, solo quise diferenciar que era una tribu, pero era toda la nación hebrea. Entonces, Dios les dice a todos los papás, ustedes me tienen harto. ¿Piensan que yo necesito a sus hijos? No. Si no quieren servirme con el corazón, yo tampoco los quiero cerca de mí. Ahora, eso no debería extrañarles, porque aún usted y yo, que somos tan imperfectos, no nos gusta que nuestra esposa nos sirva de mala gana. ¿O sí? Que ella llega y casi tira el plato, come. Por mucha hambre que usted tenga, no va a comerse eso, supongo. Algunos tal vez sí. A pesar de que somos malos y no somos perfectos, no permitimos que nos sirva nuestra esposa con displicencia. Y no importa si lo que nos va a servir son frijoles, pero si lo hizo con amor, con detalle, pues ese es un banquete por el amor con que sirvió. Si entendemos eso, ¿cómo no vamos a entender que Dios dice,
No quiero ya a sus hijos. Quédenselos. En lugar de sus hijos, me voy a quedar con los levitas. ¿Y sabe por qué los levitas estaban felices diciendo, nosotros sí queremos? ¿Por qué los levitas sí querían? Porque habían sido perdonados, porque no tenían herencia. Ellos dijeron, gracias por perdonarnos. Dios dice, quiero a los levitas, no a ustedes, quédense con sus hijos. Y saca la cuenta porque resultaron 273 de más. Y dice Dios, paguen por eso. No quiero préstamos de nadie. Vaya que nuestro Dios fue extremadamente detallista y exigente. Por eso estaba sacando las cuentas y por eso eran importantes en los números cuántos levitas. Por la sustitución. Y los levitas terminaron en estas tres posiciones. Los más cerca en canales de comunicación de nuestro Dios. No tenían herencia, no tenían dinero, pero Dios les dijo, yo soy vuestra herencia. Ahora voy a parar un poco la explicación de toda esta historia para aplicarla a nuestra propia vida. Y tengo que preguntarles a todos los que somos papás aquí. Les conté el domingo que John MacArthur dice que la nación de los Estados Unidos está fracasando porque los papás se han ocupado de preparar a sus hijos para ser grandes doctores, grandes obreros, pero no prepararon a sus hijos para ser hijos de Dios. Que sí es una nación con mucho dinero, pero es una nación podrida moralmente. Y que si todo esto se aplica a la iglesia de Cristo, usted y yo como papás deberíamos preguntarnos para qué hemos educado a nuestros hijos. Porque si usted y yo tenemos hijos profesionales o con un buen negocio o grandes obreros, pero no sirven a Dios con su corazón sirviendo al prójimo, teniendo un ministerio sistemático en donde las personas se ven beneficiadas, usted y yo somos un fracaso como papás, espiritualmente hablando. Y Dios dice, no me interesan tus hijos por la displicencia del corazón de su papá. Válido ahora es entonces que nos preguntemos, ¿cuál de nuestros hijos ha sido consagrado al Señor? O si ni siquiera nos ha importado. Si nuestro único interés era que recibieran educación académica, un oficio, y hagan con su fe lo que les dé la gana. Oh, pero tengo un gran hijo porque tiene una profesión, porque tiene dinero, porque... Ustedes y yo, los de mi edad, de sobra sabemos que el dinero no nos ha dado felicidad. Lo hayamos tenido o no, eso no nos da paz. Y deberíamos preguntarnos, todos los que somos papás, ¿será que le hemos robado a Dios eso? Y si uno o dos o tres de nuestros hijos o cuatro, dije tres porque yo tengo tres, uno o los tres de nuestros hijos van por mal camino, ¿no será que deberíamos preguntarnos, ¿es mi culpa por no haberlo consagrado? ¿Por no estar ocupado en los detalles de su formación espiritual? ¿Cómo es posible en pleno 2019 que haya papás que su hijo le dice
quiero ir al seminario, quiero ir a Patmos, quiero servir en un ministerio, quiero ir a las misiones, y ustedes se oponen diciendo, vas a perder la universidad. ¿Qué perdieron al perder la universidad? Bueno, es tiempo de reflexionar, ¿eh? Si nuestra hija o nuestro hijo ya tiene 23, 25, 35 años y sigue sin hacer nada, ¿no será tiempo de que nos preguntemos? Si alguno de ustedes, ¿es acaso esto un estudio para llamar al ministerio a nuestros hijos? No. Recuerden, a Dios no le place vuestra displicencia, le repugna. Lo repito, no le place vuestra falta de fe, le repugna. ¿Saben que el fuego extraño es algo cercano a eso? Les voy a dar 2 ejemplos de lo que la Biblia llama fuego extraño. David quiso llevar el tabernáculo, lo que estaba aquí en el medio, el arca del pacto, a su manera. Le correspondía a estos 3 y decía exacto cómo hacerlo. No, él llegó, como tenía el dinero, era rey, era el comandante en jefe de la Fuerza Armada Hebrea, tenía los mejores hombres de guerra, montó todo un desfile. Su ejército al principio contrató a Mr. Músculos y a Mr. Simpatía, un fulano con una corpulencia impresionante y el otro con un carisma único. Los puso al frente y dijo, traigan el arca a la ciudad de David. El arca empezó a caminar en una carreta. Cuando ésta se tambaleó y cayó, no es problema, ahí está Mr. Músculos, deténgala. Él puso sus manos, ¡pum!, fue fulminado. Eso es ofrecer fuego extraño. Dios le estaba diciendo a David, a mí no me importa tu ejército, no me importa tu posición económica, ni siquiera me importa que quieras hacer algo bueno. Ya está escrito cómo se hacen las cosas. Nadie puede tocar el arca si no son los gersonitas, los coatitas. No necesito su ayuda, David. Ese es un ejemplo de fuego extraño. El otro ejemplo sería Ananías y Zafira. Algunos estaban vendiendo sus propiedades, poniéndolas en un fondo común y haciendo obra social. Esto en la comunidad los hacía ver como personas muy dadivosas, de hecho lo eran. Pero Ananías y Zafira lo que querían era la reputación, no el corazón. Así que ellos dijeron, vendamos nosotros una también. Dios no les pidió que vendieran nada. Llevaron el dinero, llevaron solo la mitad. El apóstol les dice, ¿esto es todo? Sí. Murieron. Dios nunca les pidió que vendieran. Si no hubieran vendido nada, no les hubiera pasado nada. Dios no les estaba exigiendo. Los que estaban haciendo eso, lo hacían con el corazón. Eso es otro ejemplo de fuego extraño. Querer aparentar y hacer cosas por pura pantomima religiosa. Bueno, cuidado con la displicencia a las cosas espirituales. Puede ser otro fuego extraño. Si finalmente va a hacer algo para Dios, asegúrese que lo haga con el corazón. Asegúrese que lo haga para honrar a Dios y al prójimo. Servir a Dios con frivolidad es una ofensa. ¿De qué sirve? Como simples ejemplos pondré que en la cancha el domingo hayan 100 niños
si a la iglesia solo vinieron 30? Si lo que estamos haciendo es enseñándoles la Biblia, no enseñándoles fútbol. Pero hay líderes que consienten ese fuego extraño. ¿De qué sirve que nos involucremos haciendo una fiesta ahí afuera antes y después de los cultos si no entramos a pasar tiempo con Dios? Sería preferible cerrar todas las actividades y nada más cantar y estudiar la Biblia. ¿Me di a entender? Bueno, si me di a entender, creo que cada quien puede aplicarlo a su propia vida. Oramos.